Vamos a explicar aquí la resolución de nuestra actividad 4. El primer ejercicio dice: a 45 grados de latitud, la aceleración gravitacional en función de la altura z sobre el nivel del mar es g igual a menos bz, donde a es igual a 9.80 metros sobre segundo cuadrado y b es igual a 3.32 por 10 a la menos 6 segundos a la menos 2, o sea, dividido entre segundo al cuadrado. Determina la altura sobre el nivel del mar donde el peso de un objeto disminuye a un 0.5%. Como sabemos, W es igual a mg, y si disminuye el peso es porque disminuye la gravedad. Así que vamos a analizar la gravedad. La gravedad está dada por esta ecuación: G es igual a menos BZ. Si tenemos un valor Z igual a 0, sabemos que B se va a cancelar, por lo tanto la gravedad es igual a es decir, 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Para sacar el 0.5%, multiplicamos por 0.5 y dividimos entre 100. Eso nos da un valor de 0.049 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, 9.80 pierde 0.049 metros sobre segundo cuadrado, que nos da 9.751 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora lo que tenemos que averiguar es cuál va a ser el valor de la altura. Como tenemos la gravedad G y tenemos el valor de A y tenemos B, podríamos entonces despejar. Z va a ser igual a G menos A entre menos B. Una vez que sustituimos los valores y realizamos las operaciones, nuestra altura nos da de 14.759 metros. El siguiente ejercicio es muy sencillo. Dice: una resistencia de calentamiento de 4 kilowatts en un calentador de agua trabaja durante 2 horas para elevar la temperatura del agua al nivel deseado. Determine la cantidad de energía eléctrica que se usa tanto en kilowatts hora como en kilojoule. Son 4 kilowatts que trabajan durante 2 horas, es decir, 4 entre 2 nos da 2 kilowatts hora. Cada kilowatt hora tiene 3.600 kilojoules, de tal manera que estarás teniendo 7.200 kilojoules. El tercer problema nos dice: un estanque de volumen V en metro cúbico se va a llenar de agua, usando una manguera de diámetro D en metros. Si la velocidad promedio de descarga es V en metros sobre segundo y el tiempo de llenado es T segundos, obtengo una relación para el volumen del estanque basado en consideraciones de unidades de las cantidades que intervienen. Aquí tenemos nuestro estanque. No necesariamente tiene que ser cilíndrico. Puede tener la forma que tú quieras. Este estanque tiene cierto volumen V y se va a llenar con una velocidad promedio de descarga en metros sobre segundo. La manguera tiene un diámetro D. La velocidad de descarga está dada en metros sobre segundo. Y T es el tiempo de llenado en segundos. Si nosotros observamos, podemos obtener el volumen multiplicando pi por diámetro entre 2, que diámetro entre 2 es el radio, elevándolo al cuadrado, por m. M quiere decir la cantidad en metros que está aportando la manguera, que es una cantidad lineal. Y bueno, sobre ese es porque es el tiempo, por cada segundo, cuántos metros te aporta la manguera. De tal manera que lo que está aquí en rojo es lo que nos daría el volumen, porque si vemos segundos por segundos, se cancelan. ¿Y qué son estos segundos? Perfecto. Son el tiempo de llenado. Entonces, lo que tengo en el cuadrito verde, que es un volumen dividido entre el tiempo, es el flujo. Y el flujo multiplicado por el tiempo nos va a dar el volumen. De tal manera que para que obtengas esa ecuación, lo único que tienes que hacer es despejar el tiempo, que nos queda volumen dividido entre pi por d entre 2 al cuadrado por velocidad de descarga. Y esta velocidad de descarga es esta m sobre s. Muy bien, vamos a analizar el siguiente problema. Dice lo siguiente: la densidad del aire atmosférico varía con la elevación, disminuye al aumentar la altura.
Use los datos de la siguiente tabla para obtener una ecuación de la variación de la densidad con la altura y calcule la densidad a una altura de 7000 metros. Calcule la masa de la atmósfera usando la correlación que obtuvo. Suponga que la Tierra es una esfera perfecta con 6.377 kilómetros de radio y suponga que el espesor de la atmósfera es 25 kilómetros. Bueno, pues para empezar, aquí tenemos una tabla donde vamos viendo cómo a medida que aumenta la altura, la densidad va disminuyendo. La altura está dada en kilómetros y la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Analizando desde el inciso B, vemos que la Tierra, considerándola una esfera redonda, tendría un radio de 6.377 kilómetros y la capa de la atmósfera consideraríamos que es de 25 kilómetros. Bueno, con estos datos, lo más sencillo es empezar desde el inciso B, calcular la masa. Para ello calculamos el volumen de una esfera, que es 4/3 por pi por r cúbica. En este caso, si consideramos una esfera completa con la suma de los dos radios, tendríamos un volumen global y el volumen de la Tierra exclusivamente ocupando el radio de ella. El volumen completo que engloba masa de la radio de la Tierra y radio de la atmósfera es 10.9910 por 10 a la 11 kilómetros cúbicos. Y el volumen exclusivo de la Tierra es 10.8627 por 10 a la 11 kilómetros cúbicos. Si lo restamos nos da el volumen únicamente de la atmósfera, que es de 1.283 por 10 a la 11 kilómetros cúbicos. Bien, con este volumen ahora procederemos a calcular la densidad, pero como vemos aquí en la tabla, Z incluye el valor del radio de la Tierra más aparte el de cierta altura a partir de que termina la Tierra y empieza la atmósfera. Además, necesitamos saber a 25 kilómetros cuánto va a ser la densidad de la atmósfera. Como vemos, 6.377 es cuando no tenemos una elevación, cuando estamos exactamente a 0 metros, es decir, sobre la superficie terrestre. Si le sumamos los 25 kilómetros, tendremos que encontrar cuál va a ser la densidad. Para ello, vamos a ocupar Excel. Con estos datos que tenemos, vamos a llevar a cabo una gráfica donde en el eje de las X tengamos la altura y en el eje de Y las densidades. Con esta información, lo que podríamos hacer nosotros es obtener una línea de tendencia y veremos que tenemos diferentes. La exponencial, la línea logarítmica, polinómica, potencial. En este caso pareciera que se ajusta más a una tendencia exponencial. Vamos a pedirle que nos presente la ecuación en el gráfico y que nos dé el valor de la R. Con esta información vamos a proceder. Lo que haremos a continuación será ocupar esta ecuación para obtener un valor Y calculado de la densidad y corroborar cómo van nuestros datos. Nos dice que en principio esto va a ser igual a 1.3183 multiplicado. Vamos a poner ahora la función exponente, porque la función exponente nos ayuda para elevar un número a la potencia. Aquí está. Exponente lo eleva a un número determinado. El número determinado que queremos va a ser menos 100 menos 0.123 que multiplica a la celda, que en este caso es X, que viene siendo nuestra altura. Muy bien, aceptamos y continuamos. Aquí sí tenemos una ligera variación, hubiéramos esperado 1.225. Arrastramos mi fórmula
y esto nos permite obtener los datos. Para compararlo con la gráfica, vamos a agregar los datos a la misma. Para ello damos clic derecho y ponemos seleccionar datos. Vamos a agregar una columna que se llame calculado. En X seleccionamos los datos de la altura, la cual no cambia, y ahora seleccionamos en datos de Y los que recientemente calculado. Ambas curvas coinciden perfectamente. Entonces esta es mi ecuación. Sin embargo, a mí me están preguntando, ¿qué sucederá? ¿Cuál va a ser la densidad cuando yo tenga un valor de 25 kilómetros de altura? Si se dan cuenta, a 25 kilómetros tengo este valor de densidad, 0.04008, y es el que voy a ocupar en los cálculos a continuación. Con el dato de volumen de la atmósfera y el dato de la densidad que acabamos de encontrar, vamos a llevar a cabo, antes de proceder, una conversión entre el dato de volumen que encontramos, que está en kilómetros cúbicos, hacia metro cúbico. Recuerda que cada kilómetro cúbico contiene 1 por 10 a la 9 metros cúbicos. Muy bien, ahora obtenido en metros cúbicos, ya podemos directamente multiplicar por nuestra densidad, con lo cual obtendremos una masa de la atmósfera de 5.142264 por 10 a la 8 a la 18 kilogramos. Nosotros comparamos con un valor reportado en esta página y podemos darnos cuenta que nuestro resultado pues está muy cercano a lo que aquí ellos reportan. La verdad que hemos hecho un muy buen trabajo. Bueno, hasta aquí llegamos con esta explicación. Espero que te hayan quedado claros los ejercicios.